Hola, un saludo muy especial para todos. Quien les habla, la profe Luz Marina Gutiérrez Herrera del Colegio IE de los Naranjos de la localidad de Bosa. Quiero compartir el día de hoy con ustedes un video tutorial de química para el grado 11, donde la temática que se quiere abarcar es la química orgánica. Es muy importante para nosotros iniciar con la historia del carbono, que es tan importante en la formación de los compuestos orgánicos. Entonces, como primera medida, unas características del carbono. La química orgánica es considerada como la química del carbono. Los compuestos orgánicos son millones y ellos están todos inmersos en la vida de los seres humanos. A pesar de que el carbono solo cuenta con ese pequeño espacio dentro de la corteza terrestre, el 0,025%, este es muy necesario para suplir la mayoría de las necesidades del ser vivo, incluyendo los animales, el ser humano, donde hace grandes aportes a través de la formación de sus compuestos, desde los alimentos, desde la parte farmacéutica, desde la cosmetología, la tecnología, desde la industria automotriz y en el uso de desinfectantes, entre otros. Entonces abarca muchos sectores de la industria que prácticamente que suplen las necesidades que abarca en el ser humano. Aparte de todo eso, pues el carbono es un elemento que no metálico, ¿cierto? Donde sus enlaces son de tipo covalente y donde tiene diferentes formas de presentación. Estas formas se llaman alotrópicas, que quiere decir que tiene diferentes formas, pero digamos que el aspecto físico se mantiene, se sigue conservando. Entonces, dentro de ellos, pues tenemos el diamante, tenemos el grafito, tenemos diferentes presentaciones como esféricas, tubos, láminas. Y en esta última, hablando de las láminas, pues estamos hablando de ciertos compuestos que se están haciendo estudios avanzados, donde se quiere que el carbono sirva como un generador o como un buen conductor de energía para la elaboración de ciertos equipos, en el caso de los computadores que tengan avances tecnológicos. Bueno, ahora continuamos explicando algunas características de los compuestos orgánicos, que es supremamente importante para así poderlos diferenciar de los compuestos inorgánicos. Entonces, pues primero, el primer componente, ya saben que los compuestos orgánicos o el principal es el carbono, sin dejar a un lado, digamos que la participación del hidrógeno, porque ayuda en los enlaces entre carbono e hidrógeno, y también cada uno de los elementos que forman otro tipo de hidrocarburos, como son el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, dentro de los grupos más importantes que se pueden estudiar en los compuestos orgánicos. Como segunda medida, este puede ser sintetizado por los seres vivos, es decir, que en su máximo proceso son utilizados por el ser humano, es decir, que casi todos los productos elaborados a base de carbono y en unión con otros elementos, pues son base para poder formar compuestos orgánicos que son beneficiosos en función, valga la redundancia, de los compuestos orgánicos que forman parte del ser humano. La mayoría de estos no se disuelven en agua. Los compuestos orgánicos no se disuelven en agua, a diferencia de un compuesto inorgánico que necesita estar inmerso en agua o en una solución acuosa. Su reactividad es muy lenta. Existe alta volatilidad y combustibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se evaporan con facilidad y también se prenden con facilidad. De aquí también depende que su punto de ebullición y su punto de fusión para el cambio de estado pues sean muy bajos. Generalmente los compuestos orgánicos son muy malos conductores de electricidad, a excepción del último, de que son capas delgadas de carbono, que se están haciendo estudios muy exhaustivos
sobre aportes a la tecnología y que tienen, donde están los últimos estudios están arrojando que se está convirtiendo en un buen conductor de electricidad, especialmente en la construcción de equipos como los computadores. Y como lo decía anteriormente, pues también tiene que ver muchísimo con la parte de los enlaces. Esos enlaces son 100% covalentes, es decir, que son muy fuertes y muy resistentes para la formación de dichos compuestos. Después de hablar de ciertas características generales que tienen los compuestos orgánicos, pues digamos que vamos a conocer como esos tips importantes que necesitamos para poder nombrar, porque muchas veces se ve complicado el nombrar el dar el nombre o el reconocer cada uno de esos compuestos orgánicos, pero para eso hay que tener o reconocer como unos tips que son importantes dentro de ellos. Entonces aquí en la pantalla estoy señalando, digamos que el primer tip, que es tener en cuenta los sufijos y los prefijos para poder nombrarlos, y esto depende de la cantidad de carbonos que hay en cada cadena carbonada que forma el compuesto orgánico. Entonces, en el caso, si hay un carbono, por eso va numerado de 1 a 9, quiere decir que de 1 hasta 9 carbonos que pueden tener las cadenas carbonadas. Entonces, si solamente tenemos en esa cadena un carbono, vamos a utilizar el prefijo met. Y si tiene dos carbonos, et. Si tiene tres, prop. Si tiene 4, but. Si tiene 5, pen. Si tiene 6, ex. Si tiene 7, ep. Y si tiene 8, op. Y si tiene 9, nona. Se va a utilizar el prefijo nona. ¿Listo? De esto depende como la cantidad de carbonos que hay en cada compuesto para poder empezar a nombrarlo. Como segunda medida también tenemos una ayuda donde hay diferentes radicales que ya están constituidos y el cual tienen su nombre. También se derivan de la cantidad de carbonos que tienen. Entonces, por ejemplo, tenemos el metil, que es CH3, el etil, que es CH2CH3, el propil, que es CH2CH3. También tenemos el sapropel o el isopropil, que es CH3CHCH3, el butil, que es CH2CH2CH2, CH3. De aquí también dependen, ¿cierto?, el inicio de su nombre a partir de la cantidad de carbonos que tiene. Para poder empezar a nombrar esos tipos de compuestos orgánicos a partir de esos tips que dimos anteriormente, pues necesitamos saber que hay estos tipos de compuestos reciben el nombre de hidrocarburos. Entonces hay unos que son hidrocarburos sencillos y digamos que los otros se llaman hidrocarburos sustituidos. ¿Listo? Entonces dentro de los hidrocarburos sencillitos tenemos los alcanos, los alquenos, los alquinos y los hidrocarburos aromáticos, que estos son los que tienen una cadena cerrada, mientras que los alcanos, alquenos y alquinos tienen cadenas abiertas. Cuando hablo de abiertas son acíclicas, es decir, cadenas carbonadas, mientras que cuando hablo de cadenas cerradas son cíclicas, es decir, que tienen un inicio y que terminan también en ese inicio, es decir, que son cerradas. ¿Listo? Cuando hablamos de compuestos hidrocarburos sustituidos, hablamos de que adicional a esas cadenas carbonadas pues van a tener un elemento que los diferencia o un grupo funcional. Entonces en este caso tenemos los derivados halogenados, tenemos también los alcoholes, los éteres, los aldehídos, los cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas, los nitrilos y las aminas. Los hidrocarburos, en este caso los sencillos como los alcanos, los alquenos y los alquinos, y los hidrocarburos aromáticos, pues los alcanos se caracterizan primero porque tienen enlaces sencillos entre ellos, los alquenos porque tienen enlace doble y los alquinos porque tienen enlace triple. Mínimo deben tener un enlace de ellos. ¿Listo? Hay un grupo, por ejemplo, en el caso de los alcanos, no hay un grupo pues funcional estipulado, pues porque todos los enlaces entre ellos pues deben ser sencillos y deben tener pues básicamente que radicales metil. Y de ahí disminuyen la cantidad de hidrógenos por la cantidad de enlaces que tienen al lado y lado. ¿Listo? En el caso de los alquenos, pues ellos mínimo deben tener un enlace doble para que sean de esa clasificación.
y también depende de la cantidad de carbonos que tengan para nombrarlo. En el caso de los alquinos, pues ellos mínimo también deben tener un enlace triple entre carbono y carbono, y también depende de la cantidad de carbonos que haya en dicha formación de dicho compuesto. Entonces, en el caso de los alcanos siempre van a terminar en ano, en el caso de los alquenos van a terminar en eno, y en el caso de los alquinos pues van a terminar en ino. Por otro lado, en los hidrocarburos aromáticos, que son los que nos producen como esas esencias, como esos aromas en todos los productos, pues resulta de que con ellos digamos que la cadena es cerrada, entonces es de una forma cíclica, ¿listo? En este caso pues tenemos naturalmente que el benceno o el fenol, entonces digamos que allí cómo se van a nombrar, digamos que el grupo funcional es este hexágono, listo, con este círculo en el centro, listo, que quiere decir benceno, listo, que es el grupo funcional de los hidrocarburos aromáticos, y cada vértice que hay en la figura pues es un enlace que se puede formar. En este caso, para el ejemplo, pues tenemos un radical llamado metil, y por ende pues el compuesto se va a llamar metilbenceno, que quiere decir que estos compuestos siempre van a terminar con la palabra benceno. En el caso de los hidrocarburos sustituidos, pues vamos a tener los alcoholes que tienen un grupo funcional OH, los éteres que tienen un grupo funcional O, los aldehídos que tienen un grupo funcional con doble enlace OH, en las cetonas que van a tener un grupo funcional con doble enlace O de oxígeno, ácidos carboxílicos que van a tener un grupo funcional formado por el oxígeno y por el ion hidroxilo. En el caso de los ésteres, que van a tener también un grupo funcional adicional de doble del oxígeno y uno sencillo. En el caso de las amidas, pues entonces ellos se van a representar con el sustituto que es el NH2 y un enlace doble de oxígeno. En el caso de los nitrilos, pues vamos a encontrar que su grupo funcional está formado por un enlace doble de nitrógeno, y en el caso de las aminas, pues van a tener simplemente un enlace con el nitrógeno. ¿Listo? Su grupo funcional se centra únicamente en el nitrógeno. ¿Listo? Adicional a eso, pues cada enlace de esto significa que hay un radical, quiere decir que hay una cadena carbonada al lado de ellos, que puede ser de metil, de etil, de propil, de isopropil o de butil. ¿Listo? Adicional a eso, pues en el caso de los alcoholes, ellos van a terminar en ol, en el caso de los éteres van a terminar en éter, en el caso de los aldehídos van a terminar en al, en el caso de los cetonas van a terminar en ona. En los ácidos carboxílicos van a iniciar con ácido y terminan con oico. En el caso de los ésteres van a terminar en hilo. En el caso de las amidas van a terminar en amida. En el caso de los nitrilos van a terminar en nitrilo. Y en el caso de las aminas van a terminar en trimelamina, es decir, en amina. ¿Listo? Siempre se nombran también con la cantidad y la ubicación de cada uno de los radicales que aparecen acá en la parte izquierda. Pues que quería compartirles con este pequeño video, sencillamente que hay diferentes tipos compuestos orgánicos que se nombran de diferente forma. Esto les servirá como base para que usted pueda hacer su taller 1 y 2, que tiene que ver con su autoaprendizaje. Espero que les haya servido para que puedan analizar cada una de las respuestas del taller, para que en el segundo paso, que es en el taller 3 y 4, podamos iniciar con la habilidad de formar todos esos tipos de compuestos, identificando cada uno de los radicales, identificando cada uno digamos, de la cantidad de carbonos, y también de formarlos a partir de las características dadas en cada una de las clases. Entonces, no duden en escribirme en el correo electrónico para cualquier inquietud. Entonces, que tengan un feliz día, y espero pues que estos tips les hayan servido para entender el manejo de la química orgánica. Dios los bendiga.